Isha pamba, Eisha pa peina coina na ame ayuma aweruma pm pende programa ñande programa entero vete guapijaro agina. Toralo hermano fuera Pastor Emilio Vázquez, Fran Itapúa, Paraguay, Congregación Remanente de Israel, Peina, Yepita, Soma, Penendieco, Estedia, Ara, Jaame, EUPM, BTI, abrazo, rompe espalda, Peisa, Yeñepiruña, Nerembia, Poco, Estedia, Aragua, Aguillequen, Tiro, Beti, Vapime, Vaya, Pisaca, Pejina, Ñande, programa de Lomita, edición número 260 Lomita, y que Juan capítulo 5, Hayiquema, verso 21, de donde te peisa y tejina, abuye arecoma, abelleja y purejina, ñañon bojo baita, ña poranduta yoyupe, ñañon bojo baita respetuosamente, imagina, ya arecó la pregunta, ya ahí, ya estudia, ya me abuye, ñande apojare, ñande yaratete, ita irarera itebe, ñande Salvador, ñande pusinojara, y ñemanorupi, ñande yareko oportunidad, yareko no yeko putu, ñande yara ñande apojarendi, apeisha abei, yaja, esejina coaco yeguata, tape potime, jatecobe potime, ya yeku a o yaja olomita, es la importante. Ya analizamos para la ñande que amo para la ya de escuela contra JPA y en la pecado transgresión de la ley y no lo hermanos imagina oye tema visceramo ro Sergio Aguilleque ya jupi ya igual ya jupina y catua vie o viejina y tan acá hija tora por YouTube ya compartí ya compartí Facebook pero YouTube hoy Telegram, WhatsApp, audio rupi, oye tema, wiki, dejan de gente fuera de pejem fuera, en el muñareo, pepe entero vete apoyo me hace gineca tu jamás sabe y vea que te envía poñe hendú y na pego tu lado, amo San Lorenzo para Guayerero, pibe lo mitad, monburio yo hoy, oye tema. Entero ve vamos a enviar y nada YouTube por ahí coña envía por o Paul Piete grupo oñe en dujape oye reparti jabe oñe me jabe y na pego audio de hija tora a llegue muy cosa y cuapada la hermano fuera o mozarambia con bella a veces o más ese algún audio o agradecer a lo mitad se que tú la agradeces a veí porque pejen tu jagüere, peya pisa cajagüere y bueno, ya sabes, hay respuestas ahí hago ñamajena ya de un añito que ya jao y na cuanga ta ñemema mayo, junio me guri junio me tiora ya revisa por ana wea ya mo be uyilo y ta Catujan esa hora en cuenta lo mitad y la ya poñira amor jaina un año potaiteina la o sea abuela de programa wiso hay catuco ahí sabe ahí verlo está la usé la yo poimba y gusto mira hablando de yo pues me vamos a ver ya pues vende ofrenda a mí pembusón la vende yo pues mi vende ñepitu y más 595 985 162 975 ñane pumburi amigo línea personal ginabea oye tema 5 hay coco hoy ahorita ya palma ahora sí el paro al leer todo el capítulo 5 en muchos versículos encontramos realmente que el Mesías se declara hijo y cómo nos costó entender para se siempre a ver un pele panalomita y andego ya versículo por versículo por ejemplo anga allí que muy inventa 21 bebé
bueno, 21, y Catu ya toca 22, Catu ya ocultó 23, o depende ese tipo de comentarios, refutaciones, preguntas, a veces un versículo donde oye tú. Voy a explicar, estaba Uberuja la ya entendés caja, a lo mejor upilo mitad no entendés ahí. Ahí la ya abrí este versículo, a ver, bla 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 bla, amén, aleluya, ya hacemos otro versículo, bla 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 bla, amén, aleluya, opama. No, ya se escapa, y eso es la información, la olamba, epa más o menos lo mitad peaba y la entendía, epa la no entendía. Al surgir la pregunta, peor todavía, pues ya mucho a puja, ya se cae información. Oye, el tema, no, pero digo, ese siempre me peleé, amigo, o sea, hagan a entender, no muy te, verso 22, ve peñi pun llega muy te, 19, 20, ve peñi pun llega, ve, ñe pun pa jujar y llega y catuno, o si no peñi pe we viete llega muy te, uno vi peleé, peja ya tu día, pea, da, igual se a veces a leer paitema, a leer llegué versículo por versículo, pero ya leer paite llegué para ver capítulo 5, ven otras cosas llegué, a pebe añe familiarizarse. Entonces haga hoy cobe algún pregunta, haga seis cuamas y nada, haga muto, veo ahorita y la respuesta y nada, porque dentro del capítulo oye está hoy, por cada capítulo hay que familiarizarse. Ni pecha pura la pele pasete hija pejocho pele esa mío na picumbuí la pelea. No, tranquilo, pe investigar, va y se pea, va y se puede tiempo para va y copia que puru coñe pe ahí con iponajina, algunos besos yo rucande. Va ego pastore elimina se pego y pona veces ya se pesa le tal versículo se va a entender pesa digo va ina va ese como ne vimpe o va ese como entender la vocabulario en el entendimiento de vaya digo ina en la exégesis hebrea va esa pea a pebe ya roñe mongueta más sí peca tu y ya y por ahora entonces oímos entender jamás que dejó ese cuando entendió más para el Mesías jamás para el Padre jamás para el Espíritu Santo mi tren de entender por ahora veo pen de leo veo bebé ya esa cabeza tan de este tema pero siempre hermanos míos ese que cuera a se pejen cuera a se endujar a cuera pele la Pentateuco ya estudia mina oía yo rucaña de lo mitad mensajes a no entender pa por ahí lleve y pero a leer añeja a ese a esa gente a leer los Nuevos Testamentos y familiar más las y ahí no ve autor ya me es familiar lo que dice el autor del Nuevo Testamento aunque he leído el Pentateuco y no lo entiendo muy bien pero cuando leo el Nuevo Testamento encuentro alguna palabra familiar o algunos hechos familiar que tiene relación con el Antiguo Testamento. Ahí está el golpe y ahí. Apego las temas. Apesa güey a lo mitad la si se allá na imponen. Se consejo minte a me. Senta hay manda y más a ver na en borusui. Siempre hoy me se di aprendí de la se aprende mía. Ajao amombe allá bueno hay que corregir ahí te hoy vení justo ayer y mañana y mensaje y cualquier momento te van a tumbar y te vas a caer bien grande a pensar eso está la tumbaron por ejemplo añemotita tu seitei o ela según hay mende a recibir esa según nunca oína se puede compartir la verdad absoluta no creo que haya alguien o alguna congregación o algún moreo o algún rabino o al pastor lo que sea que ya sea con la verdad absoluta no sé Samuel, yo no estoy acá para decir nadie me tumba yo soy el único ahí vete en grupo de debate simplemente porque sea evidencia
Es la verdad, oía upepe allá. Algunos pendo gustai. Porque o no joila y jaisa no joila no pega con el no pega con el sentido bíblico y pero ñandego fuera de la Biblia se anda ñasea. Lo que pasa es que cada uno perecola ve en el sentido bíblico allá. La pena interpretación, o sea, es peor. O sea, que cuando sea es algo, a me es versículo, a me es prueba, a me es archivo, a me es documento. A mí hoy haisha entendea. Hoy tanto y no entendemos ahí. Pero por tumba sea. O sea, hagan de catapeme vete ahí, o uta de vete ahí, de mosquilla, o sea, de refutar a lo que sea. Según ahí hoy se fue irrefutable, ni intumbable. ¿Por qué? Yo no me... Si ahí se la tumbar, por ejemplo, mi oñe engrandecete, a ver, le diga tu pedo, mi apelle. Mi y así cuando anda ya hoy. A esa gente, o ya a esa caso es como, pues, mira, pero la tumbado, oiga, tú ya, se entiende, pues, entonces, yo, por supuesto, o sea, llego, pero buscado se a leer, anda y menos de acuerdo a otra cosa es si no le gustó lo que dije, que no voy a leer algunos comentarios que están muy fuera del sentido y el espíritu bíblico, y la fuera de contexto. A lo mejor un miana vende tai jagüeren, él anda ya pues jagüeron, es un miano, allá, pero cada uno tiene derecho de opinar, nadie tiene la verdad. Ahora, hay cosas que sé, siempre hay oí cosas sí, que tú has comentado, hay cosas no comentamos ahí. La leemos, ahí la ven en el comentario, no, pelleja se vean que no pega, no hay sentido ahí. Porque ya como hay parita hoy la humiar, ahorita anga otro opinar, anga ya o respondean ande, anga se le mantener y que tal vez programa tipo, qué sé yo, tú me pasas la pelota, yo te paso la pelota, afuera, ve, no, ahí está el objetivo. Pero sí, soy refutable, soy falible y catúa Yahweh, y catúa entonces refutase hoy a Jirure, pembogula vende versículo de refutación, es siempre. Luego depende de explicación, depende de opinión, Hana, amela ese número, y ya está ya. Oíme, ya. Bueno, me va a ir que tú ya nos entonces 5:21 vina. Bueno, obviamente, como hay otra pregunta, a partir del 21 ya otra vez encontramos que el Mesías habla de que hay un ser superior al que levanta o que da vida a los muertos y que también le dio ese poder a su hijo. Una vez más nos encontramos con dos seres, el Padre y el Hijo, según Juan 5:21. Bueno, estos son aportes. Casi. Y mañana, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Upe seru como pu ahaisa umi omanoabe. Como ingobeye. Upeisa abei se itaura. Ame ete kobe amo ingobeye amo ingobeseabe yashua. Peixaite abei pe tuate como pu ahaisa ha ome ehaisa te kobe omanoakuepe peisa abei peita ira penei ome eta te kobe añete magmaba ome esebabe. Bueno, por y tanto pea venir o personalizar Yeshua, bueno, hoy con lo llena. O sea, impone allí digo los dos textos en guaraní, las dos formas de traducción. Sí, porque es el Mesías el que habla. Bueno, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también, ahí ponerle el comentario a ver
Sí, una vez más ahí. Sí, 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 sí. No, pero digo, pues aunque te alegre. Siempre ya topata a mi padre, el padre, el hijo. O sea, ya no hay forma de confundirse de ser. Ya es más, bueno, esa vaina, el padre, el hijo, el padre. Pues, bueno, ya eso creo que para muchos ya está en claro acá, ¿verdad? Cada versículo leyendo más ya topa la aclaratoria. Mm. A ver, y aquí vemos que el poder resucitador del Padre, casi el mismo van las opiniones. Aquí vemos que el poder resucitador del Padre también opera por medio del Hijo. Sí. Poder resucitador del Padre opera en el Hijo. Bueno, de un ser poderoso a otro ser poderoso. De un ser todopoderoso, o VTI poder, a un ser poderoso. Va, ese era poder de resucitar, de dar vida. El Padre tiene, entonces el Hijo ahí capacidad. Bien clarito está. No hay más acá para confundirnos está muy claro, o sea. Viste que Coco de Beguri ya topabe se considera igual a Elohim, la igualdad, en el sentido de que el padre da vida y ve que el hijo también puede dar vida. Vemos ahí la igualdad, vemos el reflejo y no. Lo estado ya puedo que me pregunta hebreo betigora dice hebreo 1:3. Imagen resplandor, el reflejo. El resplandor es el reflejo. O reflejar, imita al Padre. El Padre da vida y el Padre le dio esa capacidad, esa autoridad y no solamente autoridad, sino ese poder al Hijo. O compartían el poder. Para la hija tuya es que el Mesías es el reflejo o resplandor del Padre, porque lo que el Padre hace, Él también tiene capacidad de hacer. Poder resucitador del Padre sea, operando en el Hijo. Que Él también, claro, esa o por resucitar es mi humano allá, Lázaro, viuda Membupe, bueno, y ya son personas que obviamente estaba muertas, allá no, ya dejó de ser. El ejemplo de Lázaro de 4 días, ya termina, o sea, no es eso, ¿verdad? Y hoy de glorificar más y hoy tú, ¿por qué? Porque él recibió el Padre ese poder. Tremendo, hablando otra vez al Padre para cuando Lázaro ve y que todo al Padre y glorificar. Siempre hablando con el Padre. Dos seres distintos, muy bien. 21 o 22. Y porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Bueno, ese 22. Preguntan Lavín en el 21-22. Bueno, el mismo que, por ejemplo, 21 de Lavín y porque así como de Juan, de Juan. Porque así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a lo que quiere. Sí, el Padre y el Hijo dos seres distintos, no hay diferencia acá. En este caso coinciden los textos de Reina Valera y Vin. 21 ahí, bueno, ya comparado para todo, digo, vale, ahorita. Ese categórico y van a de para ahí ya puta porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo. Preguntan así si coincide con la BIM porque
generalmente se cree que cuando se habla de juicio, se representa al Padre, al Hijo como al Padre, que juzga. Lavín es muy morado. Lavín, claro, Lavín también habla que aclara, no dice que el Padre está, que el Hijo es el Padre y que el Hijo, que el Hijo va a juzgar como el Padre, ¿verdad? No hay por ahí va a Reina Valera como pesante. Los problemas es mala interpretación. Reina Valera porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, ya habla del Padre, así también el Hijo a lo que quiere da vida. Habla del Padre y del Hijo. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, no hay pues forma de... Justamente para un comentario, pues allá pues inaugurila preguntaban si, ¿cómo es que teniendo la Biblia en mano, otra vez se hace se cree lo que todo el mundo piensa? No sé si me explican. O sea, dejo la culto a vender con la Biblia de pobre. Oye, leete y versículo. Oye, explicando la esa para entender Handere aceptado, persona explica esa, pero sin embargo la Biblia versículo y lea vende ilga. O sea, a mí me preguntaron por qué sucede eso allá. Porque ñande na yare coi beti conciencia na ña ni maibo ñande ya yara verla allá. Bueno, apengo y peisa handengo eres peisa. Explica por a mí nacer. Eso no se hace en los cultos. No sé si me acoína lo que ya pues a ver, pero mabe basugo no confrontáis el líder de la predican. Amén, aleluya ya. A motivo la Biblia opeja o peña no maña ve mal opear. Pero si vos lees, por ejemplo, acá angueteo ya puedo preguntar. Generalmente y que cuando se habla del juicio se piensa que el Padre y el Hijo son el mismo ser que están juzgando allá. Y más o menos un poco ya pi. Paro por andul Reina Valera ve pa idea oía ahí. Vive. Y aún en la Reina Valera no está esa idea. Ahora, en la BIM, o sea, pues ahora ellos en vez de humano y la BIM upeisa, que el Padre es el Hijo y que jamás. O sea, en este caso, en la Reina Valera está bien. No hay por nada. Sino que la mala interpretación, upea, o sea, la oñeña putisu, ya ne aputo, ubenica, tú y lo estamos vencer, veas. Debe sacar versículos a no, pero, esa versija, como de ti. A vos le das 10 versículos bíblicos donde explica claramente, no, un versículo, un versículo, oye, para acá. Oña peticio y le inventes, pero sin embargo embolleremos un versículo de 10 versículos explica paitemos mi otro versículo, no pues pega con un versículo entonces oye pues a ver aquí decir que indica tuya niña anula pea jalan de tuya anula pea, a ver, nadie está anulando. Ahora, ¿qué es lo que se anula? Él añade anular la beti versículo o beti la Biblia ahí. Algo que fue adulterado, ese no podemos aceptar como verdad, papá. Estoy diciendo eso por lo que tiran acá de Mateo 28, 19 allá. Que 3.000 de veces más explicar, veas. Sí, bueno, la evidencia o sea, atira hoy en contra del bautismo trinitario. Ande un versículo de potado pues ya puede a ver y por algo se hizo y porque está inspirado, porque está entre las palabras inspiradas, pero vos no sabés que ese fue adulterado. Y hay otro más que está adulterado. A ver, otra pregunta ahí. Entonces toda la Biblia Reina Valera está adulterada. Entonces nadie tiene la verdad. No tengo que toda la Biblia Reina Valera. Apenas nadie va a tener toda la verdad, ni yo que ni que estudio todos los días, ni el Papa, ni el no sé quién, ni el más grande rabino, ni nadie va a tener toda la verdad.
pero por lo menos ya se cala y catúa ya topa la verdad, ya, y catúa betí mentira, ya topa mentira, ja. Entonces no haya denunciado, ya renunciaron, o sea, no, se nunca anda ahí que toda la Reina Valera está adulterada y que, no, sí, tiene adulteración. Arecoti, prueba contundente tiene adulteraciones. Y se puede comprobar eso, ¿verdad? En privado ve y tú envías PM la prueba. Bueno, entonces el hijo también tiene autoridad del padre para juzgar, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué no? O sea, digo que todo el padre, o sea, claro, a ver, sacando de ojo alguna cosa acerca del hijo. Esa ahí que el hijo puede resucitar, el padre puede resucitar. El padre tiene potestad de hacer juicio, de juzgar, claro que sí, innegable. Pero a veces de que el hijo a veces ocupa la autoridad. Porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Pudiendo hacer el padre, bueno, será ahí, de autoridad. Por eso él es el rey de reyes y soberano de todos los soberanos. Reina Valera, rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué? Porque él es el juez justo, él o legislata la justicia. Han periodo milenial, ¿verdad? Y justo está. Pero en duda, no, pero por ahí nada. Cada uno con su idea, cada uno con su doctrina, cada uno con su banderita, no, cada uno con su religioncito, con sus líderes, y bueno, no, Torah, Yahshua y Yahshua boeta, Yahshua dirigita, Yahshua reinata, o coordinata, bueno, ya lo icota, a la reyecuera, o ya po capa y teta la Yahshua y hechite, y le ponemos ahí ya, porque para ti rebelde, así es que háganse con los estados o con el embabo de político y el gobierno justo del Mesías. Bueno, hace un buenaco 522 pero saca por ahí tenían de la autoridad de cual Mesías ya en el tiempo que hoy tiempo vemos hoy allá o emitíbete, o sea, o transmitíbete forma de juicio. Porque o encarar con autoridad teiteimi religioso, fariseo, saduceo, nambreno. Hipócrita, sepulcro blanqueado, pesa la palabra y pesa. Ustedes han invalidado la palabra de Elohim y pone por hora la palabra. Bueno, eso es una forma de hacer juicio ya. O encarado, si acaso recuerda la falsedad, como dicho, recuerda enfrente la verdad. Aún así, siguieron eligiendo la falsedad y hasta hoy. Muchos están eligiendo falsedades para enseñar o para seguir o para creer. Acá la pregunta es, ¿y está bien decir entonces que una persona o una autoridad que ejerce de parte del Padre es considerado un Dios o Elohim? Un Dios, bueno, ya es a nivel confunditi, bueno, en este sentido, ñande yikuana la Elohim en hebreo orecoja está significado, ñande de la castellano ve la Dios ya ve mismo al todopoderoso allá, pero ojo que Baby o apóstol Pablo y el Dios de este siglo y ahí Hashatán, gobierno de la maldad allá. Entonces hay que tener cuidado cuando se usa la palabra Dios en español, porque ñande ontendeca ñande yarare allá. Aunque en hebreo Elohim es la forma correcta y quiere decir el poderoso. Pero Elohim no solamente oye referir al Padre, a Yahweh allá, sino o depende a ver la mare pone en la versículo o la texto, porque Elohim y catoye puru y hashan que te ave o impona la area, pero se ha explicado porque si no lo está entendiendo y pacheta sí. Pues es donde bueno, impona se le puede llamar a un hombre Dios de
Yo peaco satana tuyana, hombre, va hablando de imo ese. En hebreo, a un juez, a un príncipe, a un rey o alguien que ejerce autoridad, o a un ángel, y mucho más todavía alguien que viene de parte de Yahweh, se le da el título de Elohim, ¿verdad? Entonces, está el significado la Elohim, de ella tendría. Ahora, Elohim, Yahweh, va a ir. UPB quiere decir que se refiere al Todopoderoso, ¿verdad? O me la jera, jala y título, porque Elohim es un título. Anda, ahí vete entera. Dios es un título, no es un nombre allá. Bueno, y antes de colar, Dios ya, a ver, carañe, entonces, lo que acá quería explicar, muy cojoray, que una persona, claro, cuando está ejerciendo una autoridad, ¿verdad? En el tiempo del Mesías, más todavía era considerado un Elohim, una autoridad, una eminencia. Entonces, pero no en el sentido de que era alguien divino, que viene lo sí o sí, que es lo todopoderoso y que tiene mucho poder del cielo, pero no. Depende el texto, el contexto. Entonces, al Mesías, si él tiene esa autoridad del Padre, poder del Padre, y bueno, y es juez, y es rey de reyes, claro, es Elohim también, en ese sentido, pero no en el sentido del Todopoderoso. Pepe explicaban de más o menos ambos yo de la hoy por la idea, pero seamos yo se ve minte sube la hoy entender jamás. Y es a mí bueno, un Elohim quiere decir y un Dios, y muchos dicen que un Elohim quiere decir que es un Dios en tres personas porque termina en plural, plural dice está, bueno. Pero eso también qué bárbaro. Entonces, por simplemente decir a un juez, a una autoridad de derecho en tiempo de los hebreos, derecho Elohim, que sí que es tres personas, vio. Veamos la tema, muchos desconocen porque Elohim es un título que se le da, se le puede dar a los jueces, a los príncipes, a la autoridad, a los gobernantes. Inclusive a un ángel allá. Entonces debe de ángel se le llama un Elohim. Entonces para tres personas, tres seres o la ángeles, porque termina en in. No, ese in, el poderoso. Entonces Elohim, poderosos, hey. Y por eso ahí habla de tres, no, nada más errado. Ahí Elohim, la plural donde dice, plural de dice o inha tres, plural donde dice gesta. No hay una cantidad definida. Pero a Yahweh se le dice Elohim y termina en plural por el poder infinito que él tiene, ¿verdad? Y a las autoridades se le llama Elohim porque las autoridades reciben el poder de la autoridad de parte del que tiene poder infinito, de parte del Padre. Ya eso después más o menos entendemos. A mí tener aquí un ejemplo. Ya esa pea veces sacaban de porque cogería un Elohim y se BTI Dios, pero en tres personas, porque opa en plural, pero la Elohim donde dice tres personas. Buscamos en un diccionario hebraico a ver si te dice para Elohim habla en plural de tres personas. No habla de tres personas. Habla de en plural, pero de muchos, no de tres. Está. O sea, ese baje dice que hay poderoso y te tú si te le poder, na ya pura y le poder. Por ejemplo, Éxodo 7:1 ve.
Éxodo 7:1 ñamañami, pea ñaña hasta ya explica a mí, porque usted que está chupe la chatan de forma, a lo mejor usted es pillar a mi duda a los oyentes, que tú entendés la explicación, y que tú y pea, nada es fácil, Juan 1 va a explicar para más, pues. Juan capítulo 1 verso 1, pero está hablando en duya, camina en YouTube, Juan capítulo 1 versículo 1 y 2, oreco 2 edición veinaramo y te pastor yo upiguri, lo compartí y todas las ediciones del capítulo 4, YouTube hoy, a Pepe en mija Pepe pillata lo igual la Elohim. Bueno, pero a ver metan de ejemplo, depende a que te y a Pepe Elohim y se un Elohim y CPTI, Dios, pero en 3 personas, porque habla de plural. Pero a ver, mañana eso 7:1 BGI, Yahweh dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón. Reina Valera, la misma cosa, solamente Reina Valera BGI. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Andrés Yanguete, bueno, Elohim, Dios Elohim, pero en hebreo, un Dios en 3 personas, porque termina en plural. Entonces, a ver, Moisés, 3 Moisés hoy, porque a ver, Yahweh dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón, Dios para Faraón, a Dios o Elohim allá. Entonces vio a veces y sube, bueno, donde Yahweh tajina, Espíritu Santo taja, Yahshua, o sea, debió 3 poder recogina con anga Faraón Ari, no, ya es como una autoridad sobre Faraón, recobeta autoridad, porque la poder de autoridad se llama, debe tener eminencia, ¿verdad? Debe tener poder superior, debe tener Elohim. O sea, a los hombres también se llamaban Elohim, o sea, los que tenían poder, autoridad, esa vaina. Es más, si vos le llamás a Yahshua Elohim, se puede, pero no quiere decir que Yahshua es el Todopoderoso, sino una eminencia, una autoridad, un rey de reyes, el Mesías, un sabio. Un profeta, la pintaderea, pero no en el sentido, por eso es que Juan 1:1 cuando vos lees es muy más centrado en la vid, porque Pepe al Mesías le da el título de Elohim en el sentido del poderoso, y Yahshua era un poderoso, la historia negaba, era un Elohim, pero no era el todopoderoso. Acá al lema me coge Juan 1:1. Vea, ambos repetirte y te imaginas por lo menos ese programa por este oyente que está malinterpretando, y no es la primera vez que pasa, estamos buscando. Y he escuchado en algunas prédicas, dice que ya en el Antiguo Testamento se manifiesta la Trinidad en la palabra Elohim, porque ahí dice un Elohim, quiere decir un Dios en 3 personas, porque termina en plural. A la plural donde dice esta, de dice hasta cierta cantidad, de ni 2, ni 3, ni 4, de y a la plural. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el Todopoderoso. De ahí la traducción más original de Yarecua, la pesa la geía, la pesita aramea del siglo II. Pero sin embargo, Reina Valera venderle a Etopama otra cosa, otra informática. Y aunque la Septuaginta griega, del cual se copió la Reina Valera, también dice lo mismo, pero en griego, lo que dice acá en la Vin. Pero Reina Valera ve oroba pajibi, vaya, hay potaite ve Juan capítulo 1, verso 2, allá poco ve explicación, porque si no, güey, paite, da lo mismo. Dos ediciones de original, pues camina YouTube, cada hija Torah, veja petopata. En el principio existía el verbo, Yahshua. Y el verbo, Yahshua, estaba con el Todopoderoso Yahweh allá.
Y el verbo que era Yeshua era poderoso. Pero leía, hueve. Entonces, de que estoy muy confundido. Y se puede decir, si acá otra pregunta, si al Mesías se le puede decir que es un Elohim. ¿Sí? ¿Por qué no? Pero no el Todopoderoso. No Elohim Yahweh. Se le puede decir en el sentido de que él era una eminencia, un poderoso, un sabio, rey, enviado del Padre, ¿verdad? Bueno, pero no que él es el Padre. Se puro y tengo a la gente dice, bueno, y algo me voy a entender, ¿vale? Hoy me lo voy a ver, ya pues ya pues no mi freno es porque siempre hay solo, ¿no? Verso, muy ya pues verso, ya marcana, a ver. Verso 22, ya pues bueno, ya pues ahí, a ver, entonces ya a novena hoy vieron alguna pregunta. Anina Méndez, eso 7:1 hina. Pe comparan malamba para entonces Moisés y Yahweh deja este Elohim ahí para un peruano de Israel el padre y sé que es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, sino que es una autoridad en ese sentido. Hina la Yahshua y Catuya es la recoja el título de Elohim ahí. ¿Por qué? Porque en la traducción de originalmente upea la Geisea en Juan 1:1. Bueno, oye, te me lo ya yo topata abuye a to llevo le a por amoite peme ñanderu tete tabeta pende to esta pende roba sambare te pona y ta ira ñande Salvador ya o shore itebe ya yo topata ya bueno íbamos otra cosa. Shalom, bendiciones. Vea que en el programa era Gina B. Hermano fuera. Shalom, bendiciones.